a enlazar donde lo dejamos el día pasado, el miércoles. Con este problema voy a repetir las condiciones, ¿de acuerdo? Es decir, es una aplicación fijáis, os estoy cogiendo lo que hemos visto aquí como aplicaciones, bueno, para ir haciendo cosas que no quede tan seco, ¿de acuerdo? El problema trata de lo siguiente, las condiciones, vamos a repetirlo. Ya sabemos lo que es, o sea, vamos a intentar aplicar lo que ya sabemos, lo poco que hemos dado acerca de un fluido que sea incompresible, que sea newtoniano y que siga un flujo así muy sencillito como el que hemos puesto como ejemplo, laminar. Newtoniano, flujo, vamos a poner aquí. Estacionario. Y newtoniano, ¿de acuerdo? Ejemplo, muy sencillo. Flujo de, o sea, que lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos un canal infinitamente grande, de paredes plano paralelas. ¿Bueno? Y entre esos dos planos, un canal, que no se lea bien aquí, es un canal infinitamente grande, y entre ese canal pues tenemos el fluido, nuestro líquido, ¿no? compresible, y que se está moviendo de tal manera. Estacionario significa que no hay cambios a lo largo del tiempo, o sea, está en movimiento pero no hay cambios, ¿de acuerdo? Entonces, una representación pues sería lo que os había puesto aquí. Si estos son, bueno, ¿no? Lo que tenemos por aquí pues es que el fluido se mueve paralelamente a las paredes. ¿Cómo ponemos el fluido en movimiento? Bueno, pues logramos ponerlo en movimiento gracias a las fuerzas de rozamiento, a las fuerzas viscosas. Vamos a ponerlo aquí en 2 dimensiones. Estas son las paredes. Pues esta pared de arriba la movemos con una velocidad mayúscula y esta la mantenemos fija respecto al observador, que es inercial. ¿De acuerdo? Es decir, que tendríamos aquí que el fluido se va a mover pues de esta manera. Efectivamente, lo que hace que el fluido se ponga en movimiento es el rozamiento con la placa de arriba, ¿de acuerdo? Y esa placa, la placa de arriba pone en movimiento la capa de fluido que está en contacto con ella. Esa capa de fluido pone en movimiento la de más abajo, bueno,
Dijimos aquí que nos podíamos olvidar sin gravedad, o bien la gravedad es perpendicular. O bien la gravedad actúa perpendicularmente a las paredes. ¿De acuerdo? Muy bien, y lo que nos piden pues es determinar la velocidad del fluido en cualquier punto. Dentro del canal, claro. ¿De acuerdo? O sea, no le hacemos nada más que una perrería, que es, lo ponemos en marcha, lo que pone en marcha el fluido y lo que lo mantiene en movimiento es el movimiento de una de las paredes. No tenemos ninguna bomba de presión a la izquierda, a la derecha. ¿Entendéis las condiciones? Lo más sencillo posible. ¿De acuerdo? Porque se pueden añadir más cosas, ya veréis que le añadiremos más cosas a este tipo de problemas. Entonces, bueno, pues vamos a poner nuestro sistema de referencia. Voy a seguir con la representación aquí en 2 dimensiones y dije que el eje Y, no me parece, sino los ejes, eje Y, y bueno, eje X a lo largo del movimiento, eje Z perpendicular. Es decir, que las paredes son paralelas al plano X, al plano X. ¿De acuerdo? Muy bien, así en 2 dimensiones. Y aquí tenemos porque no pilla bien el color de la primera. Esto con respecto al observador. Cero. Muy bien. Bueno, por las condiciones, hablábamos el otro día, ¿no? Lo que nos está pidiendo es determinar cómo es la velocidad en cualquier posición del espacio, en cualquier instante de tiempo. Ya veréis, mañana explicaré un poco más, ¿no? Esto ya está determinando un campo en 4 dimensiones, en el espacio y en el tiempo. Pero vamos, dejámoslo, ¿sabes lo que nos están pidiendo? Que sea estacionario significa que no hay cambios en el tiempo, o sea, que está en movimiento, pero no hay cambios. No es que esté quieto, sino que no hay cambios. Eso significa que únicamente va a depender la velocidad, que es un vector, de las coordenadas espaciales, independiente del tiempo, por lo tanto. ¿De acuerdo? Entonces veíamos que, claro, esta velocidad depende de R, pues, en escalares y en cartesianas. Pues claro, tendríamos que determinar cómo es la componente X, la componente Y y la componente Z de la velocidad, pero tal por las condiciones del enunciado que nos están dando, el movimiento es a lo largo del eje X, por lo tanto tendríamos que esto es 0, por las condiciones del problema, esto es 0, lo único que es distinto de 0 es, tal como hemos puesto también, el sistema de coordenadas, ¿no? Pero además sabíamos, por cómo nos está diciendo que son infinitamente
el canal es infinitamente grande. O sea que fijaos cómo las condiciones del problema que impone el problema van simplificando masivamente. Sí, pues ya solo nos tenemos que ocupar de un escalar, pero claro, va a depender de z. Si es infinitamente grande a lo largo del eje z, todos los puntos son equivalentes, por lo tanto va a ser independiente de z, tiene que ser independiente de z. De x lo discutimos porque dijimos que era incompresible, de tal manera que, claro, el fluido, si en diferentes puntos a lo largo del eje x se está moviendo con diferente velocidad, o bien se están juntando, ¿no? El fluido se está comprimiendo o se está expandiendo, es decir, variando su densidad, y nosotros, al decir que es incompresible, isotermo y esas cosas, o sea, cuando decimos incompresible, pues es que la densidad es constante, en todos los puntos tiene el mismo valor, por lo tanto eso no puede ocurrir, ¿entendéis? Entonces, claro, únicamente el problema final, que era donde nos habíamos quedado el día pasado, pero lo quería poner porque lo estoy grabando ahora y quizás lo subo. Pues es un escalar que depende de un escalar. Muy bien, pues este es nuestro objetivo, el objetivo. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿y qué es lo que tenemos? Pues tenemos que es un fluido que es un fluido newtoniano, ¿no? ¿De acuerdo? Y tenemos las leyes de Newton, o sea, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos o de qué disponemos? Para poder contestar. Pues, efectivamente, leyes de Newton y las condiciones que son un fluido. Fijaos que he gastado la bala de estacionario, cuando eliminé el tiempo, incompresible, la he gastado, pero la de newtoniano todavía no. O sea que realmente es aplicarle. Claro, cuando uno piensa, y esto es lo importante, fijaos, porque no he hablado todavía mañana, es decir, el punto de vista, o sea, estoy utilizando el problema sin haberlo, pero bueno, casi mejor así para lo que diga mañana, que no suene tan raro. Las leyes de Newton, ¿a qué se aplican? A cuerpos, no a volúmenes, a cuerpos. Entonces, no me queda más remedio que fijarme en un cuerpo problema, un trozo de fluido, infinitesimal si queréis, y aplicarle a ese cuerpo, en su movimiento, las leyes de Newton, tan sencillo como eso. Bueno, veréis mañana cómo eso, considerar el fluido como formado por bolsitas infinitesimalmente grandes matemáticamente de fluido, eso es lo que se llama el punto de vista lagrangiano. Mañana lo escribo, no os preocupéis, o sea, ahora mismo lo estoy diciendo, ese es el punto de vista, que claro, precisamente el punto de vista lagrangiano, cómo estamos considerando el fluido, es, digamos, lo que está pidiendo a gritos las leyes de Newton. Esa es, claro, veremos, o ya estamos un poco percibiendo, suma de fuerzas igual a masa por aceleración, la parte derecha, más aceleración. La forma de expresarlo es desde el punto de vista lagrangiano, considerar un cuerpo problema, ¿no? Pero claro, el asunto es cómo son las fuerzas que están actuando sobre el fluido. Las fuerzas pues son de volumen, como he comentado, y las fuerzas superficiales. Y ahí es donde viene el pequeño problema, que las fuerzas superficiales se expresan, y ya lo hemos visto a la hora de definir un fluido, no desde el punto de vista de bolsitas, sino desde el punto de vista del espacio. No del cuerpo, sino del espacio. Ese punto de vista se le llama euleriano, por Euler, se pronuncia. Entonces, ahí va a ser, digamos, eso es lo que es jugar, decir, pues, jopelines, tendremos que ponerlo todo desde el mismo punto de vista, o bien lo de la derecha pasarlo a ese punto de vista espacial, o bien lo de la izquierda al punto de vista
ambas cosas en principio serían posibles. Veréis cómo al final lo que se hace de manera clásica, habitual, es pasar lo que es el punto de vista lagrangiano al espacio, es decir, y tenemos una ecuación desde ese punto de vista que va a recibir el nombre, la segunda ley de Newton, de las ecuaciones de Navier-Stokes. ¿De acuerdo? Aunque bueno, en las ecuaciones depende del libro, también consideran más ecuaciones. No os preocupéis que cuando llegue ese momento, o sea, no solo la conservación del momento lineal, sino la conservación de masa y la conservación de la energía. Es decir, hay libros que todo ese conjunto de tres conservaciones es lo que llaman ecuaciones de Navier-Stokes, pero hay otros libros, y yo mismo, desde mi punto de vista, las ecuaciones de Navier-Stokes se centran más en la conservación del momento lineal, la segunda ley de Newton. Comentario, ya veis que no lo he escrito porque es simplemente que os quede un poco nebuloso en la cabeza y es lo que iremos desarrollando. Ahora todavía estamos con, bueno, leyes de Newton. Pues vamos a por nuestro cuerpo problema que habíamos dibujado por aquí. Voy a ponerlo aquí en azul, ya que estoy poniendo en azul. Y ya que estamos, bueno, voy a ponerlo primero tridimensional aquí. Como estamos considerando coordenadas cartesianas, pues estamos considerando un ladrillín infinitesimalmente pequeño. Ese ladrillo lo tenemos por aquí. Y si uno de los puntos, pues este punto era X y Z, y tenemos que cada una de las aristas pues se está moviendo a diferencial de X, bueno, X estaba por aquí, diferencial de Y, diferencial de Z, pues estamos entre puntos X y X más diferencial de X, y más diferencial de Y, Z más diferencial de Z, y todos los vértices que tengamos ahí, ¿de acuerdo? Sin más. Bueno, en dos dimensiones, pues tendríamos aquí dibujado de alguna manera esto. Desde aquí teníamos desde Y a Y más diferencial de Y, y desde X a X más diferencial de X. Y esto sería el cuerpo problema al que le vamos a aplicar las leyes de Newton. Y comentamos justo al final, dijimos, bueno, si no tenemos gravedad no tenemos el peso, o sea que nos olvidamos de ello en este problema, y tendríamos, ¿qué fuerzas? Pues tendríamos fuerzas superficiales, ya que la de volumen no la tenemos, fuerzas superficiales, el fluido está en contacto por todas las caras, las 6 caras, con más fluido, y ese fluido está ejerciendo fuerzas, ¿no? Fuerzas de contacto, que serán fuerzas normales y fuerzas tangenciales. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con las fuerzas normales en este problema? Debido a cómo está construido, las condiciones del problema, no tenemos ninguna bomba que en algún punto esté empujando más que por otro punto, todas esas fuerzas normales van a ser iguales. Es decir, que la suma va a ser 0, la suma vectorial. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más fuerzas superficiales tenemos? Tenemos las fuerzas de rozamiento, tangenciales, no normales, sino tangenciales. ¿Dónde van a actuar? Bueno, pues donde van a actuar efectivamente de manera diferente es en las caras orientadas perpendicularmente al eje Y. ¿Por qué, por ejemplo, en esta cara, voy a rayar aquí en naranja, ¿por qué en esta cara y en esta cara, digamos, no van a actuar? Precisamente porque el movimiento es a lo largo del eje X. Y para que hubiese un rozamiento lateral, tendríamos que tener, ¿no?, que el fluido tuviese una componente de la velocidad para que lo deformase también en esa dirección, y no hay deformación en esa dirección. Va a haber deformación únicamente en la dirección del eje. ¿Bien? ¿Se entiende así cualitativamente? De acuerdo. ¿Y dónde tengo aquí las gafas? Aquí las tengo. Total, que entonces tendríamos para... la masa por la aceleración. Bueno, vamos a ocuparnos de la parte derecha primero.
¿cómo es la aceleración de ese elemento de fluido? Recordad lo que dije, estacionario. Es importante ambas cosas, ¿eh? Estacionario e incompresible. Ambas cosas simultáneamente. Porque podría darse el caso de que es incompresible, pero si no es estacionario se está acelerando todo de la misma manera, al unísono, lo cual no rompería que la densidad cambiase. ¿Entendéis? Todo se está moviendo con mayor velocidad, por así decirlo, pero simultáneamente. Eso no cambiaría la condición de... Pero como estamos aplicando que es estacionario, incompresible, la aceleración tiene que ser cero. ¿Bien? Bueno, pues, o sea que estamos en una situación de equilibrio. Estacionario e incompresible. Muy bien, pues vamos ahora a por la parte izquierda. A ver, la fuerza neta sobre este ladrillo. Tenemos las fuerzas normales, la suma vectorial de esas es 0, y nos quedaría únicamente lo que ocurre aquí arriba y aquí abajo. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre aquí arriba? Pues que tenemos el fluido, voy a quitar, bueno, o lo voy a poner otra vez por aquí. Que el fluido que tengo por encima estará ejerciendo una fuerza de esta manera, y el fluido por abajo pues, una fuerza diferente. Voy a utilizar la misma letra, pero en principio es en dos puntos diferentes. Entonces lo único que tendremos que hacer es la suma de esos vectores. Bueno, ¿cómo es la fuerza que ejerce el fluido que tengo por encima sobre mi cuerpo problema? Fluido newtoniano. Nos dicen naturalmente cómo es la viscosidad, y entonces tendremos mu, ¿no? O sea que el estrés tangencial nos dicen que es mu proporcional al ritmo de deformación. Eso es lo que teníamos en la... Fijaos, ahora estoy con esto. O sea, tenemos aquí esto, y ahora estoy aplicando esto otro. Claro, pero eso es el estrés, es decir, fuerza por unidad de área. Es decir, que la fuerza que tendremos aquí es AF en I más diferencial de I, vamos a ponerlo aquí. ¿Cuánto va a valer? Pues en magnitud mu, la derivada de U con respecto a I, y es vectorial. Voy a poner, si queréis, bueno, eso es notación. El vector unitario a lo largo del eje X, puede utilizar I o puedo utilizar X, gorrito, como queráis. Si queréis utilizo X. X, ¿no? Es simplemente, da igual, no... Me daría igual coger IJK que X y Z, ¿entendéis? Es notación puramente, no tiene, como prefiráis, no tengo ningún. Por el área, claro. Vamos a ponernos por aquí. Vamos a quitar esto. Por el área, ¿cuánto va a valer el área esta que tenemos por aquí? El área y el vector unitario. ¿El área cuánto es? Pues tenemos diferencial de, esto era diferencial de X, esto era diferencial de Y, diferencial de Z, entonces tendremos diferencial de X por diferencial de Z por el vector unitario que había puesto yo ahí. ¿Estamos de acuerdo? Estrés por área, por la dirección que tiene. ¿Y esto evaluado dónde? Esto evaluado naturalmente en I más diferencial. ¿Bien? ¿Bien? ¿De acuerdo? Paro un segundo, ¿de acuerdo? Evaluado en ese punto. ¿Todo el mundo de acuerdo, no?
Vale, pues perfecto, no os preocupéis que no os estoy engañando ahora. Alguna vez lo hago adrede, pero ahora no. Tenemos naturalmente que ver cómo es la fuerza que ejerce el fluido que tengo por debajo sobre mi cuerpo. Y ahora, cuidado, voy a aplicar las leyes de Newton, no solo la segunda, sino también la tercera. Todo es un conjunto. Entonces, la fuerza que se está ejerciendo sobre mi bloque a la altura I. Claro, a nosotros, tal como hemos planteado lo de un fluido newtoniano, cogíamos lo que hay arriba sobre lo que hay abajo, ¿no? El estrés era proporcional al ritmo de deformación. Es decir, que tendremos aquí, en mi ladrillo. Yo tendré otro ladrillo por aquí, ¿no? Y tenía el de arriba sobre el de abajo, pues lo que teníamos era en la posición correspondiente. El mío sobre el que tengo por debajo, por el área, naturalmente, la fuerza. Claro, entonces ahora tenemos cuál es el que ejerce el de aquí abajo sobre el de aquí arriba. Vamos a poner aquí, esto está evaluado, ¿en qué punto? Está evaluado por el área, sería diferencial de x, diferencial de z, evaluado en la posición y por el vector unitario x. Esta era diferencial de x, diferencial de z, evaluado en y más diferencial de y por el vector unitario x. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es este? Si el azul sobre el naranja de debajo está haciendo eso, ¿no? Estamos de arriba a abajo, pum, 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 pum. Entonces, tercera ley de Newton. Acción y reacción. Si este ejerce una fuerza sobre este, que es esta, el de abajo sobre el de arriba, pues va a hacer una fuerza que será menos ¿entendido? Este es un paso delicado. ¿Bien? Simple como eso. O sea, es delicado, pero es simple. No tiene más, es intentar entenderlo. Vale, de acuerdo. Pues entonces ya tenemos sobre nuestro ladrillo azul, esa fuerza neta que va a ser igual a 0. ¿Qué es lo que tendremos? Pues mu evaluado en I más diferencial de I menos mu es decir, solamente tendremos una componente de esa fuerza a lo largo del eje X. ¿Bien? ¿Algún comentario? ¿Vale? Vale. Es decir, que tendremos que evaluar esto y esto. Tendremos mu diferencial de x, diferencial de z, muy bien. Y ahora vamos a ver cuánto vale esta cantidad. ¿Cómo lo podemos explicar?
Bueno, una manera es decir, estoy haciendo un desarrollo en serie de Taylor de una función que depende de i en torno a un punto, o bien, ya que la distancia es infinitesimal, que es lo que tendremos aquí. Vamos a poner aquí straight. A ver, ¿qué es lo que pensáis? Fijaos, si yo tuviese en vez de, porque ahí está molestando un poco la derivada de, imaginaos que fuese lo siguiente. Una cosa como esta. ¿Qué es lo que tendremos aquí? O sea, pensad, ¿no? Estamos en matemáticas, tengo una función f de x, una sola variable, y quiero ver cómo es la diferencia entre dos puntos infinitesimalmente pequeños. ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí o no? Tan sencillo como eso. O, cuando decía lo del desarrollo en serie de Taylor, es ¿cuánto vale f? Vamos a poner aquí un delta de x finito. Será, si me apoyo en el x, más la derivada de f con respecto a x por delta de x, más un medio de la derivada segunda de f con respecto a x dos veces delta de x al cuadrado, más pum pum pum, pum pum pum, más 1 dividido por n factorial, la derivada enésima con respecto a x, n veces de delta de x elevado a n. ¿Estáis de acuerdo? Si yo cojo y paso esto para acá, ¿estáis de acuerdo? Y ahora hago que delta de x tienda a 0. Estos términos todos tienden más rápidamente, es una serie de Taylor, los de orden mayor tienden más rápidamente a 0 que los de menor orden, es decir, que esto, ¿a qué tiende? Bueno, realmente es lo que estoy haciendo, la definición de derivada, vamos, así. ¿Evaluado dónde? Cuidado, que ahí es donde se nos está escapando. Las derivadas están evaluadas en x. Bien. Bueno, uno lo puede ver así, muchas veces lo explico así, es decir, hago un desarrollo en serie de Taylor de la función, hago el límite, me quedo con el primer término no nulo y a correr. O bien, no tengo nada en contra de que uno diga, jo, Miguel, pues efectivamente, ¿no? Uno piensa en el concepto de derivada, a mí me da igual. Bueno, esto lo estoy poniendo para una función genérica, una sola variable en x. Ahora hay que hacer el esfuerzo mental de donde he puesto f, que es lo que tengo que poner. La derivada de u con respecto a i, ¿no? Por lo tanto, si yo pienso en eso, digo, pues en esto, ¿qué es lo que tendremos aquí? ¿Qué es lo que tendremos aquí? Igual. La derivada de la derivada segunda de u con respecto a i dos veces, ¿no? Más lento todavía. La derivada con respecto a i de la derivada de u con respecto a i. Esa era mi f. ¿De acuerdo? Por diferencial.
Paro un segundo. Hay un silencio tremebundo. Bueno, aquí ya estáis oliendo la dificultad. Bueno, ya uno está palpando que el problema en la dinámica de fluidos, efectivamente, lo mismo que en sólidos elásticos, estas cosas, es las mates, como, digamos, las leyes de Newton, pues, uno entiende cómo las estamos transformando, qué forma adquieren un poco desagradable. Efectivamente, yo no he mentido, desde el primer día siempre digo, los pasos de complejidad. Efectivamente, llegar a esto, si uno no entiende para la partícula, es imposible. O sea, si uno no entiende las leyes de Newton para un cuerpo puntual, es imposible que lo entienda porque ese es el último escalón. Bien, me tenéis que ayudar, o sea, os estoy pidiendo ayuda, es decir, pues ese paso, y he ido muy lento, no lo entiendo. Pensadlo, pero si, digamos, sigue, la respuesta es el silencio, entonces entiendo que todo el mundo lo ha comprendido. ¿Veis? No digo que ahora y no volváis, digo, si esto a lo largo del tiempo, lo cual quiere decir que la semana de antes no, antes del examen. ¿Entendéis lo que os quiero decir? No esperéis a eso, sino, digamos, si en los próximos días nos han surgido las dificultades, las dudas, significa que mi explicación ha sido tan clara que lo habéis entendido todos, por lo menos en el grupo G1. No es una... Os estoy pidiendo, por favor, estudiadlo un poco, ahora quizás no hay ninguna dificultad, miradlo en casa y a ver si sigue así. ¿Vale? Bien. Claro, porque estamos con una función de una sola variable. Como os podréis comprender, cuando tengamos tanto u como v como w en cartesianas, que dependa de x y z y de t, pues la forma no va a ser tampoco tan... Pero, digamos, van a aparecer términos de este estilo. Bueno, en definitiva, que me estoy enrollando demasiado. Esta era, digamos, una explicación. ¿Qué es lo que teníamos aquí? Pues mu, diferencial de x, diferencial de z, por todo esto, por x. Es decir, que la fuerza neta igual a 0. Este es el resumen de aplicar las leyes de Newton. La segunda, bueno, la primera porque no tenemos fuerzas reales. La segunda y la tercera, y que es un fluido newtoniano, y todo lo demás de que es incompresible y que es estacionario. Bueno, es decir que uno tiene aquí una conclusión, decir, bueno, primero vamos a darnos cuenta de una cosa bonita, que aquí en la fuerza neta si yo agrupo esto con todo esto, ¿no? Esto no es nada más que mu por, voy a poner v es en mayúscula, el volumen del ladrillo de fluido, el volumen del elemento de fluido, que es infinitesimal, por, no se me olviden, la segunda ley de Newton me está diciendo, ¿veis ahí? Aparece el volumen, anda, si fuese el peso, si tuviésemos el peso, ¿qué es lo que tendríamos para el peso? Del ladrillo. O sea, si yo tengo que incluir la fuerza, no solo las fuerzas superficiales, sino que tengo una fuerza clara de volumen, que es el peso, pues uno diría la densidad por el volumen, y en todo caso tendría que meterle cuál es la dirección, si es por G, esta sería la masa, por G y por el vector unitario, ya que estoy poniéndole, si está G actuando en el sentido contrario al eje Y, pues tendríamos una cosa como esta. ¿De acuerdo? Claro, pero si, o sea, digamos, eso lo haremos más, quizás no en este momento.
no porque quiero tocar el ordenador, entonces me conozco, como me conozco, sé, o sea, me está pidiendo el cuerpo, pues dales el siguiente, pero es el siguiente y el siguiente, ¿veis? O sea, lo que pide el cuerpo es ir complicando más la cosa, con eso. Lo que os quería llamar la atención es que, claro, nos aparece, ¿no? ¿Perdón? El unitario es una idea. Sí, un Y, sí, sí. Suponiendo que, o sea, estaba diciendo así rápidamente, que estoy añadiendo la gravedad perpendicular a los planos. ¿De acuerdo? Claro, en ese momento uno dice, uy, ya tienes una fuerza en la dirección del eje Y. Si se está moviendo únicamente en la dirección del eje X, algo tendrá que hacer para sostener, ¿no? Sustentación, iba a decir, del ladrillo. ¿Qué será? Que la fuerza normal que está ejerciendo el ladrillo por abajo es mayor que la fuerza normal que está ejerciendo el ladrillo. Ladrillo estoy a decir una palabra, el momento de fluido que tengo por encima. Es decir, que va a haber una variedad. Y entonces tenemos ahí, digamos, el estrés normal, presión, eso querrá decir que la presión por abajo es mayor que la presión por arriba. Curioso. Una conclusión así tan lógica, ¿no? Que según te vas metiendo en el fluido, efectivamente, en la dirección de la gravedad, la presión tiene que ir aumentando para, naturalmente, compensar esta fuerza. Lo añadimos en otro momento, ¿vale? Simplemente quería decir que tenemos eso. Eso no va a cambiar el movimiento. Vale, entonces la ecuación del movimiento, porque fijaos, aquí lo que uno busca en todos los problemas en dinámica es ver cómo se mueve, qué ecuación describe el movimiento. La ecuación del movimiento del fluido es una bien clarita. Bueno, mu es un escalar, bueno, es decir, mu no tendría por ser un escalar, si no es isótropo, pero bueno, ¿lo veis cómo empiezan las cosas? Bueno, mu es un escalar, diferencial de v, bueno, la conclusión es naturalmente que se tiene que cumplir. ¿No? ¿Estáis todos de acuerdo? Esa es la ecuación que describe el movimiento de este fluido. De aquí tenemos, naturalmente, la incógnita de su DI. Bien, ¿qué hacemos? Integrarlo, naturalmente. Bueno, es una ecuación diferencial de segundo orden, bueno, lineal, ¿de acuerdo? Lo más sencillo que se puede echar uno a la cara. Puede uno integrarlo una vez, es decir, ir primero a la derivada de u con respecto a y, y luego cuando tengas eso ir a por u de i. Cada vez que integramos tenemos una constante de integración dos veces, por lo tanto tenemos que tener dos. Lo que pasa que ahora no es en el tiempo, como lo que vamos a hacer dentro de un momento con el ordenador, sino que es en el espacio. Entonces, condiciones. Necesitamos, porque buscamos nuestro movimiento particular, no el movimiento general, necesitamos también imponer las condiciones, como es en el espacio, que se llaman las condiciones de contorno, o Ángel dirá, o frontera. Yo tengo, pero es como yo, digamos, a lo largo de los años siempre digo condiciones de contorno, me cuesta decir condiciones frontera. Sé que en matemáticas os dicen, ¿no?, condiciones frontera, estáis ya en ello, ¿no?, me parece, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente, vale. Es decir, en el espacio. Hombre, Ángel nos va a poner una ecuación de este tipo, tan fácil. Fácil. No en el tiempo. Serían condiciones iniciales.
Bueno, no os preocupéis, que modificaremos este problema este año, yo creo que modificaré para obtener tanto en el espacio como en el tiempo. Este es un problema muy fácil, es decir, que la pared inicialmente esté parada, la de arriba, y se ponga en movimiento y a ver qué pasa. Entonces, cómo va poniendo lo que dije yo, las capas, las va moviendo lentamente, una detrás de otra, y se va desarrollando el flujo, el desarrollo del flujo. Vale, ¿qué quiere decir eso? Pues bien claro, ¿no? Que U. Y ahora, en I, ¿cómo pongo los ejes? Ahí depende de dónde ponga uno. Yo voy a poner los ejes, pues el origen, si este era el eje Y, pues voy a ponerlo justo en contacto con la pared que no tiene movimiento. Esto estaba 0 y esto era con una velocidad U, ¿no? Eso significa que U en I igual a 0, pues tenemos 0. ¿Por qué? Y en U, en I igual a... Y ahora me tienen que decir cómo es el espesor del canal. Vamos a ponerle D, un espesor D. Por lo siguiente. Es lo siguiente. Vamos a hacer una exploración. Lo que vamos a aplicar son las condiciones de no deslizamiento. Condiciones de no slip conditions. No slip. Y ahora la pregunta es, si yo tengo aquí, lo que estoy diciendo es que el fluido justo que está aquí en contacto, este que está aquí, se tiene que mover con la misma velocidad que la pared sólida, y la pared sólida ahí tiene velocidad 0, y la que está por aquí con la misma velocidad. Vamos a llegar a una, digamos, a una contradicción. Supongamos que desliza sobre cada una de las paredes. Desliza significa que tiene una velocidad diferente. Pues entonces nos vamos a la definición de fluido newtoniano. Claro, pues teníamos que el estrés tangencial sería mu, la derivada de U con respecto a él. Claro, si tenemos cómo es la fuerza que ejerce el fluido que tengo por encima sobre la pared que tengo por debajo, o bien esta pared sobre el fluido que tengo por ahí, entonces, ¿qué tendríamos si hay una discontinuidad? Es decir, que aquí es distinto de 0 y aquí es 0. ¿Qué significa esto? Evaluado naturalmente, por ejemplo, en I igual a 0. Una discontinuidad, ¿qué significaría? Que eso es infinito, ese salto es infinito. Lo cual implicaría que el estrés tangencial es infinito. Lo cual significa que si el estrés tangencial es infinito, inmediatamente, tercera ley de Newton, lo que va a hacer la pared es frenar al fluido. ¿No? Si tengo una fuerza infinita, la aceleración que va a provocar sobre el fluido es infinita, de tal manera que lo que va a hacer es frenarlo en seco, si esa fuese tu forma de pensar. O la forma de pensar es que estamos en física, en el mundo real, y que el estrés no puede ser infinito, lo cual implica que entonces tiene U de I tiene que ser una función continua, no puede tener una discontinuidad. ¿Habéis visto? Fijándome, esas se las llama condiciones de no deslizamiento, no slip conditions, que se aplican a fluidos reales, porque ahora viene el pequeño problemilla de si el fluido fuese ideal. Bueno, si el fluido fuese ideal, ni se entera de que la pared de arriba está en movimiento, porque claro, la única manera de transmitir el movimiento es por rozamiento, y si no hay rozamiento, la fuerza tangencial, pues puedes moverlo todo lo que quieras. Si fuese helio,
helio líquido a 4 Kelvin, helio 3 o helio 4, ¡pras!, desliza y no necesitas empujar la tabla de arriba para ponerla en movimiento porque no hay rozamiento. Le pegas un empujón y el líquido, el helio, estaría quieto, no se enteraría. ¿Entendéis? Es decir que frente a las condiciones no sleep tenemos y estas, resumiendo, se aplican a fluidos ideales. En fluidos ideales no tengo ningún problema. No slip son para fluidos reales. Es decir, viscosos. Bueno, esto es más, claro, si tenéis el avión y las alas y el avión está en movimiento, ahí habrá que generalizar un poco las no slip, las condiciones de no deslizamiento, porque si tengo que esa tabla no solo tiene un movimiento horizontal, sino tiene un movimiento vertical, pues entonces lo que estamos obligando es que si no penetra el fluido en la pared, si la pared no es porosa, entonces naturalmente la componente normal de la velocidad del fluido a esa superficie tiene que tener la misma velocidad que esa pared en esa dirección. Si es un fluido ideal, en la dirección tangencial, nada de nada, puede deslizar. Si es un fluido real, significa que entonces también la componente tangencial a la superficie tiene que tener la misma velocidad. Es decir, que para fluidos reales, la velocidad del fluido en contacto con una pared tiene que ser la velocidad de la pared en ese punto. Bueno, pero bueno, así dicho de palabra para no liarlo más. En este caso, pues lo que tenemos es, efectivamente, estas dos cosas. Bueno, y tenemos la ecuación esta y lo otro. U en 0, 0, U en D, U grande. A ver, ¿cuánto vale U de I? Hombre, tiene que ser un polinomio de qué? Si yo hago, tiene que ser un polinomio de grado 1, de tal manera que si tú lo derives dos veces, pues entonces, es decir, que tendremos A, vamos a poner si queréis, A por I más B. ¿Cómo determinamos A y B? Con las condiciones de contorno. Es decir, que tendremos que imponer que 0 sea igual, si es 0, 0, y U mayúscula, tendremos A por D más B, es decir, B es 0, es decir, A por D, es decir, A es igual a U dividido por D. Es decir, que las soluciones sería U de I igual a U lineal y ese era el dibujo que hacía, ¿no? Al principio cuando estábamos explicando qué es un fluido, ¿no? Yo hacía ese dibujo del ladrillo, ¿no? Originalmente era así, con una deformación, ¿no? Que cada vez se iba deformando más. Bueno. ¿Por qué cogía y lo ponía así las paredes rectas? Bueno, aquí lo estáis viendo, digamos. Porque realmente lo que estábamos pensando era en este problema. ¿Bien?
Bueno, pues con esto, ¿alguna cuestión?